Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy te traigo un tutorial que no puede faltar, ya que es la base para poder crear varias figuras y los personalizados que siempre nos piden. Bueno, en este video vamos a trabajar la figura más pequeña, que aproximadamente mide entre unos 18 y 19 centímetros. Te voy a enseñar la técnica para unir tanto los brazos como las piernas, mira, y que nos quede así de esta manera. Así que prepara tus materiales y a tejer. Y si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a iniciar realizando este cuerpo base que bueno, tiene un poquito más de forma, ¿no? En lo que serían las piernitas, esta parte aquí igual de la cabeza, ¿no? Un poquito le hemos hecho las mejillitas. Bueno, este cuerpo base pues te sirve como si tú quieres hacerle, por ejemplo, ya tienes el cuerpo base hecho y le quieres montar la ropa, ponerle la ropita encima, ¿no es cierto? Te serviría así este cuerpo base, ¿no? Mira. Bueno, vamos a realizar este cuerpo. Necesitamos un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Este cuerpito base mide, vamos a medirlo aproximadamente, mide 18 centímetros. De 18 a 19 centímetros, pongámosle 18 centímetros mide este cuerpo base, miren. Lo único que hemos utilizado obviamente es el color piel. Entonces tú puedes ir jugando entonces con los colores también, porque por ejemplo, si tú quisieras hacer una muñequita que tenga unas licra o un pantalón apretado, ¿no es cierto? De cualquier color, lo que podrías hacer es este color de aquí, por ejemplo, hacerle del color de la licra que le quieras hacer o del pantalón. O a su vez, si es que va a ser apretado, pero si el pantaloncito va a ser flojo o algo así, o falda mejor, mira, solo le montas encima, ¿no? Mire, tienen así los detalles de los piecitos, como para que incluso le puedas poner zapatitos. Mira las manitos, aquí tiene como un pulgar, su cabecita, esta es la parte de atrás. Y bueno, vamos a iniciar realizando la cabecita. Como ya les dije, los materiales sería el relleno, aguja lanera, silicona caliente necesitamos porque vamos a hacer una técnica con silicona caliente para que la parte del cuello que entra hacia la cabeza para poder montar pues va llena de silicona caliente. Así que necesitamos silicona caliente también. Aguja lanera, separador de vueltas, tijeras. Y eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Si tú eres principiante en esto de los amigurumis y estás ingresando a este maravilloso mundo del amigurumi y pues quieres saber el paso a paso de cómo hacer anillo mágico, punto bajo, punto medio alto, punto alto, disminución invisible, pues te sugiero visitar mi canal, los videos al inicio, que tengo ahí el paso a paso de lo básico que sería para iniciar en el mundo del amigurumi. De igual forma te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Voy a hacer el anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo y vamos a iniciar a la primera vuelta sería. Vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo ahí mismo, o sea, vamos a hacer un aumento. Vamos a realizar 6 aumentos, tenemos 6 puntos, entonces vamos a hacer 6 aumentos en total, o sea, un aumento en cada punto. Ya hice un aumento, aquí voy 2, 3,
y 6. 6 aumentos. En total aquí ya tendríamos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta y empezamos ya a colocar nuestro separador de vueltas. Voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto yo voy a realizar un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Hacemos 2 puntos bajos y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Ponemos el separador. En el primer punto que acabamos de hacer, vamos en el siguiente punto, 2 puntos y en el siguiente punto vamos otro punto. En total hemos hecho 3 puntos, o sea, un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos ya. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer esta vueltita, la siguiente, y vamos a hacer un punto bajo. Vamos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, bueno, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 42 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, estos 42 puntos, y vamos a realizar 7 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 vueltas de altura. Miren, así ya nos está quedando. Ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Así de esta manera. Vamos 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora nuevamente 4 aumentos. 1 y 4. ¿Ya? Ahora me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben salir 24 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer los 24 puntos hasta el final de la vuelta. Si ustedes, bueno, este solo es un tutorial de cuerpo base, pero también les quiero dar una guía si es que ustedes ponen los ojitos que son con las seguridades hacia atrás, porque me saben preguntar eso, porque yo, bueno, utilizo los ojos de seguridad, pero yo no suelo ponerle así, sino al final, cuando ya está relleno, abro el punto y pongo con silicona. Pero si ustedes son las personas que utilizan esos ojitos, pues
aquí para más o menos darles una guía, ¿no? Recuerden, esto es un cuerpo base, no es que vamos a poner ojos ni nada. Esto solo es un tutorial de cuerpo base, pero les quiero dar esta guía de que cuando vayan a poner los ojitos es contando desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la vuelta número 13, ahí van los ojitos y obviamente si ustedes miran los aumentos, que hicimos 4 aumentos aquí, 6 puntos aquí y 4 aumentos acá, estas son las mejillas. Entonces ustedes tienen que ubicar obviamente aquí el centro de estos 6 puntos, los 3 puntos hacia acá, 3 puntos hacia acá, y ustedes miran con cuántos puntos de separación quieren poner los ojitos, pero sería en la vuelta número 13. Eso nada más. Ahora vamos a continuar tejiendo. Listo, bueno, hasta ahí tenemos entonces ya 50 puntos, ¿no? Y vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 50 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura de 50 puntos. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta y vamos a hacer 14 puntos bajos, ¿no? Entonces hago 1 y 14. Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a hacer una disminución invisible, ¿no? Así de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo acá 23 puntos bajos. 1 y 23. Voy a hacer una disminución. Y finalmente voy a tejer estos últimos 9 puntos bajos. Vamos, 2 y 9. Y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Ya vamos a empezar a cerrar. Y conforme vamos a ir cerrando, pues ustedes van a ir rellenando, ¿no? La pieza, ¿no? Miren, aquí ya dio esa formita para sus mejillitas y todo lo demás. Bueno, ahora sí, vamos a la primera vuelta de disminuciones y vamos a hacer 6 puntos bajos. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer, ya hice 1, ¿no? Vamos. 6 y voy a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de aquí y hasta ahí tendríamos 42 puntos, ¿no? 42 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Y hacemos, ya hice un punto, vamos a hacer 5 puntos, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y realizamos un punto bajo al inicio, ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto, vamos a hacer 4 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Miren, ya se está cerrando, no se olviden de ir rellenando. Yo más despuesito les he rellenar, pero si ustedes ya quieren ir rellenando, pues váyanle rellenando. Vamos a la siguiente vuelta. Voy a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos. 2, 3 y una disminución. Y vamos a hacer este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos, ¿no?
vamos a irle ya rellenando ahorita la pieza, ¿ya? Porque todavía nos faltan unas vueltitas más de disminución. Listo, miren, ya le rellené un poco. Ahora sí vamos a continuar las disminuciones y conforme van cerrando, pues van rellenando esta parte del final. Bueno, ahora sí nos toca hacer la siguiente disminución. Vuelta de disminuciones. Vamos a hacer un punto. Voy a poner el separador de vueltas. Voy a hacer 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos, miren. Ahora sí vamos a hacer la última vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Me gusta rellenarle así, como les digo, casi al final, faltando 2 vueltitas, porque cuando se rellena así todo, al inicio las disminuciones se van viendo muy huequitos, se va viendo abiertas. Por eso es tratar de rellenar lo más al último posible, que obviamente puedan meter el relleno, ¿no? Por eso rellenamos, cuando estábamos por aquí, rellenamos esta parte de aquí y luego sí, el final ya. Vamos poniendo poquito relleno, o sea, no es que se le rellena hasta que explote la cabeza, ¿no? O se abran los puntos, miren. Así nos queda la cabecita, miren, con este perfil de sus mejillitas, para que aquí, como les decía, si es que ustedes pues ponían antes los ojos, lo ponían en la vuelta 13. Pero como este es un cuerpo base, pues ya es decisión de ustedes bordar los ojos como ustedes lo quieran hacer. Bueno, aquí para terminar vamos a cortar la hebra porque no necesitamos hebra, no vamos a coser la cabeza. Solo voy a hacer una cadena y voy a cortar esta hebra así. Y lo que me sobra lo voy a meter dentro del tejido. Esta hebra la voy a meter así dentro del tejido y aquí pues en el centro, miren, me debe quedar como un huequito. Aquí le puedo meter así incluso el dedito para que me quede el huequito para meter luego el cuellito. Vamos a continuar y ahora vamos a hacer los bracitos, miren. Vamos a hacer estos bracitos y bueno, ya les voy a replicar. Miren, aquí hicimos un punto burbuja para que se vea como el dedito un poco. Como es una pieza pequeña, pues no es que tiene muchos detalles, ¿no? Bueno, miren así y vamos a replicar este bracito, ¿no? Los dos brazos van a ser totalmente iguales. Yo cuando son piezas pequeñas no suelo utilizar el marcador, el separador de vueltas, porque pues suele estorbarme más el separador, pero eso sí deben tener muchísimo cuidado de no saltarse ningún punto. Pero si ustedes desean utilizar el separador, pues pónganle en el separador para que miren cuando inicia o termina las vueltas. Bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 7 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cerrar el anillo mágico así y luego vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer estos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos, ¿no? Como siempre les digo, a veces el tejido se pone del lado revés. Entonces le vamos a enderezar. Yo les voy a enderezar con una pincita porque así le puedo ir bajando. Miren, le pongo al lado derecho. Ya está. Aquí ya tenemos, pues, hicimos un anillo mágico de 7 y luego hicimos una vuelta de altura de 7 puntos bajos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la siguiente vuelta vamos a hacer, como yo les digo, si quieren pónganle en el separador. Yo no le pongo aquí, pero hay que tener mucho cuidado de no saltarse los puntos. Entonces aquí iniciamos la próxima vuelta y vamos a hacer un punto, 2 puntos,
3 puntos y 4 puntos. Ahora voy a hacer aquí un punto burbuja. Entonces, ¿cómo hago el punto burbuja? Voy a hacer todo en un solo punto. Entonces, es como que voy a hacer un punto bajo. Cojo lazada y me introduzco en el mismo punto. De nuevo, cojo lazada y me introduzco en el mismo punto. Miren, y me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebritas. Tomo de nuevo lazada y paso por todas esas hebras. Miren. Y luego normalmente sigo en el siguiente punto. Voy a hacer un punto bajo. 1. Y en el siguiente punto otro punto bajo. Sería 2, ¿no? Entonces aquí yo termino de hacer ya la siguiente vuelta. La vuelta que hice. Ahora nos vamos a la siguiente vuelta y me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos porque tengo 7 puntos en total. Inicio la nueva vuelta y hago 1. Voy a hacer 7 puntos, una vuelta de altura. 2, 3, 4. Aquí es 4, 4 se me metió acá. 5, 6 y 7. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Voy a cortar esta hebra del anillo mágico, jalo un poquito y la corto al ras porque ya me está estorbando. El brazo no va relleno. Si le quieren meter aquí dentro esa hebrita, no hay problema. El brazo no tiene relleno, ¿no? Listo, recuerden que tenemos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Miren, aquí voy a coger para hacer la disminución. Las piezas pequeñas es un poquito más medio tedioso, ¿no? Tejer, pero si lo hacemos con paciencia, sí nos sale. Ya hicimos una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo. Voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, tengo aquí una hebrita que se me puso. 2, 2, 2. Déjenme, creo que se me quedó un poco de la hebrita del anillo mágico. Déjenme cortarle. 2. Voy 2, ¿no es cierto? Hice una disminución y luego ahorita hice 2 puntos. Vamos. 3, 4 y 5. Y terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Y hasta ahí tendría 6 puntos porque hice una disminución. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta y voy a iniciar tejiendo un aumento. Voy a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento, miren así, un aumento. Luego voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Nuevamente voy a repetir un aumento. Así, miren. Y luego voy a terminar realizando 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, hasta ahí tendríamos ya 8 puntos, porque hicimos 2 aumentos en esta vuelta. Tendríamos 8 puntos. Ahora sí, pues ya nos quedaría solamente hacer las vueltas de altura. Y en total vamos a hacer de estos 8 puntos, vamos a hacer 6 vueltas de altura. Perdón, 8 vueltas de altura. Vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer el bracito. Hice mis 8 filas de altura de 8 puntos. Y bueno, aquí cortamos porque los brazos solamente se van a tejer mientras tejemos el cuerpo, unimos, no debemos coser. Entonces miren, así nos quedan los 2 bracitos, miren, quedan así los 2 bracitos. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Ahora sí vamos a hacer lo que serían las piernitas. Bueno, vamos a hacer como les dije la piernita. Miren, estas son las piernitas que tenemos que realizar. Miren así. Las 2 piernitas son el mismo patrón, ¿no? Entonces yo les voy a replicar esta piernita para que luego ustedes la realicen también. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de crochet, ¿no? Y si te está gustando este contenido, no olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita.
Y bueno, este estambre de aquí que se llama naco. Bueno, es el que a mí me gusta aquí. No es, o sea, es el que hay naco. De lis me parece que es, porque hay varias versiones en naco. Bueno, esta hebrita igual mide como más o menos de grosor, sería como unos, veámosle a ver, porque siempre me saben preguntar también eso. El grosor del estambre es más o menos, miren, de 2 milímetros. Sí, ¿no? Casi 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces, eso estoy utilizando. Bueno, vamos a hacer el piecito y vamos a iniciar realizando 4 cadenitas. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera cadena no se teje, entonces vamos desde la segunda, vamos a hacer un aumento. En este primer punto le vamos a poner el separador de vueltas. ¿Ya? Voy a hacer un aumento, ya hice un punto, en el mismo punto voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. Luego en la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo y en la última cadena voy a hacer 4 puntos en esa misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que hice 4 puntos en la misma cadena, en la última cadena. Luego voy a tejer al lado contrario y voy a hacer un punto bajo y aprovecho perder esta hebrita. Ya hice un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Miren. Y estoy perdiendo esta hebrita. Voy a jalarle un poco la hebrita para que miren, se cierre un poco el tejido. Y continuamos, ¿no? Hasta ahí yo ya tengo 10 puntos. Entonces lo que voy a hacer es vueltas de altura. Y voy a hacer 3 vueltas de altura de estos 10 puntos bajos, ¿no? Voy a hacer 3 vueltas de altura, o sea, voy a tejer un punto en cada punto y voy a hacer 3 vueltas de altura de estos 10 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura de 10 puntos bajos, ¿no? Voy a sacar aquí el separador porque ahorita no lo voy a utilizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, ¿no? Estamos así, que terminé las 3 vueltas de altura, tengo 10 puntos. Voy a girar el tejido y voy a tejer 4 puntos bajos, miren. Giré el tejido, ¿no? 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Giro nuevamente el tejido, no hago ninguna cadena cuando giro. Voy a hacer una disminución normal. Cojo entonces un punto, queda medio hacer, tomo el siguiente punto, queda medio hacer, me quedan 3, cojo lazada y hago mi disminución. Y luego tejo normalmente estos 2 puntos que me quedan, 1 y 2. Giro nuevamente el tejido y voy a hacer de nuevo la disminución. Miren, voy a hacer una disminución y tejo normalmente este puntito de aquí. Así. Giro nuevamente el tejido, me quedan 2 puntos y voy a hacer ahí una disminución. Miren. Y esta disminución que acabo de hacer va a ser el nuevo inicio de vuelta. ¿Ya? Voy a poner aquí el marcador donde hice la disminución. Listo, y miren, ahí me queda, estoy en el lado ya derecho, ¿no? Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, aquí hice la disminución, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es tejer 3 puntos bajando aquí, en esta parte de aquí, miren. En estas filas. Entonces voy a hacer un punto aquí y un punto aquí. 3 puntos, ¿no? Entonces voy a hacer así. Sería aquí 1, 2 y 3. 3 puntos. Miren, ya hice 3 puntos. Ahora voy a iniciar en esta parte de aquí. No sé si le miran que aquí se ve justo en la esquina un huequito. Aquí me voy a introducir y voy a sacar 7 puntos en total. 1 y me voy tejiendo, ya miren aquí, ya voy cogiendo los puntos, las cadenas, ¿no? El punto. Vamos, 2, 3, 4
5, miren, 6 y 7 puntos. Luego ya me topo, miren, con el huequito aquí de la esquina y ahí voy a hacer un punto. Ya empiezo acá, en esta parte de aquí, voy a meterme aquí, en este huequito, son 2 puntos. Y aquí, y serían 3 puntos. ¿Ya? Ahora voy a hacer un punto y me voy a pasar donde está el marcador, voy a hacer el punto, ¿no? Entonces me paso acá, miren así, y hago un punto bajo. Déjenme encogerle bien porque se me cogió mal. Entonces voy a coger aquí un punto y voy a poner el separador de vueltas aquí. Entonces voy a hacer 3 puntos. Aquí ya hice uno, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 puntos. Y voy a hacer una disminución. Miren. Luego me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora nuevamente voy a hacer, déjenme encoger bien, voy a hacer una disminución. Así, de esta manera, una disminución. Y finalmente tejo estos 2 puntitos que me faltan tejer. 1 y 2. Y ya terminamos de hacer esta vuelta, miren. Ahora sí, seguimos en la próxima vuelta. Y vamos a iniciar aquí. Miren así. Déjenme sacarle así. Y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución. Listo, miren, aquí ya hice, como les dije, la disminución y le puse el separador de vueltas, ¿no? Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y voy a hacer una disminución. Y finalmente voy a irme tejiendo estos 5 puntos bajos que me faltan tejer. Y listo, miren. Hasta ahí tendríamos ya 10 puntos, ¿no? 10 puntitos. Entonces vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 10 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y también ya le rellené, miren, un poco el piecito para que me vaya dando la formita ya. Ya. Ahora sí, vamos a continuar tejiendo. Y miren, aquí es muy importante que observen algo, ¿ya? Los aumentos que nosotros vamos a hacer nos debe quedar siempre acá en la parte de atrás, miren, arribita del talón, ¿no? Les comento esto porque, como yo siempre les digo, la atención al tejer de cada una de nosotras o de nosotros, la atención es diferente y a veces no siempre todas terminamos aquí o podemos terminar más acá. Depende mucho de la atención, de cómo nosotros dejamos, si tejemos muy flojo o muy apretado, ¿ya? Entonces yo la guía que les voy a dar es para que ustedes, si necesitan recorrer puntos para que los aumentos les queden en la parte de acá atrás del talón, los aumentos que vamos a hacer en este momento, ustedes ubiquen, o sea, pueden tejer o disminuir puntos aquí, pero aquí lo importante es que el aumento que vamos a hacer les quede aquí siempre, atrás del talón. Entonces, dicho esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a iniciar la siguiente vuelta. Entonces yo voy a tejer un punto. Déjenme meterle un poquito aquí el relleno que me queda como unas pelucitas aquí. Ya. Entonces, bueno, voy a iniciar la siguiente vuelta. Voy a hacer un punto bajo y voy a colocar el separador de vueltas. Aquí. Ya, y voy a hacer un aumento. A esto me refiero. Miren, el aumento les debe quedar justo en el centro. Miren, el aumento que yo hice ahorita me queda justo aquí en el centro, atrás del talón.
¿Ya? Entonces ustedes van a ubicar este aumento siempre atrás del talón, ¿no es cierto? Arribita del talón, ¿no? Entonces ahora me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos que me toca tejer. 1, 2 y 8. Ahora vamos con la siguiente, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos. O sea, un punto en cada punto. Voy a poner el separador en el primer punto que hice, ¿ya? Ahora nuevamente voy a hacer un aumento. Y miren, el aumento me queda igual. Aquí atrás del talón va en la mitad. Y me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1, ponemos el separador. 1, 1, 2 y 3 puntos. Y en el cuarto punto voy a hacer un aumento. Así, miren, ¿no? Y me sigue quedando el aumento acá atrás. Ahora me voy tejiendo estos 8 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren. Y hasta ahí tenemos 13 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Voy a poner el separador de vuelta en el primer punto que hice de estos 3 puntitos. Ahora voy a hacer un aumento. Y ahora me voy tejiendo 9 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 14 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 14 puntos, solo una vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 14 puntos. Ahora continuamos. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a hacer una disminución otra vez. Así, miren, de esta manera. Ya. Entonces lo que quiero que vean es que, miren, las disminuciones igual deben quedar aquí en la parte de atrás, ¿no? No a un lado ni nada, sino aquí en la parte de atrás. Hice aquí, miren, un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. ¿Ya? Ahora finalmente aquí me voy a ir tejiendo aquí 8 puntos que me faltarían tejer. Ahora vamos a tejer 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntitos que me faltaban de esa vuelta. Ya está, ahí tendríamos 12 puntos. 1, ponemos 7 puntos bajos. Ahora sí voy a hacer un aumento de puntos bajos, un aumento, luego voy a hacer un punto bajo y repito un aumento de puntos bajos. Y finalmente tejo estos 2 últimos puntitos que me faltan tejer. Los tejo normalmente. Ya. Ahora aquí la idea, como antes hacíamos, ¿se acuerdan atrás que eran estos disminuciones, aumentos, lo que sea? Ahora los 2 aumentos que hicimos un aumento, un punto bajo, un aumento. Esto debe quedar al frente. Miren, esta es la piernita porque esto va a simular como que fuera la rodilla. Entonces, miren, esto debe quedarles siempre aquí adelante, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos aquí. Vamos a hacer 1. Y en la anterior vuelta tendríamos ya de nuevo 14 puntos, ¿no? Entonces, ahorita vamos un punto. Vamos 2 puntos. Miren, y vamos a hacer aquí un aumento. El aumento de igual forma que estamos haciendo ahorita,
les debe quedar, miren aquí en la partecita de atrás de aquí de la pierna, ¿no? Un aumento. Y luego nos vamos normalmente tejiendo estos 11 puntos que nos faltaría tejer hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 puntos. Y hasta ahí tendríamos ya 15 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a rellenar la piernita. Vamos a rellenar un poco, ¿ya? Primero rellenemos y luego hacemos las otras vueltas. Listo, miren, yo ya le rellené. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Tenemos 15 puntos, vamos a hacer 4 filas de altura. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura y la pierna estaría terminada, ¿no? Entonces, la primera pierna que ustedes hagan, le cortan la hebra, ¿no? Y la segunda pierna no, porque de aquí vamos a iniciar para ya unir y hacer el cuerpo. Entonces vamos a tejer 9 puntos bajos y ya les explico por qué. Vamos a tejer 9 puntos. Voy a poner el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Yo tejí 9 porque voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar al lado contrario, o sea, a la mitad de la piernita de la parte interior, porque las piernitas van a ir unidas así. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Si ustedes necesitan tejer más puntos o menos puntos, háganlo, pero deben llegar aquí. En mi caso son 9 puntos, no, en su caso ahí le ven cuántos puntos necesitan hasta llegar a la mitad. Una vez posicionados aquí, ustedes aquí en la mitad, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer una cadena, y como esta piernita va acá, va unida así, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger así, miren, la piernita y le voy a aplastar aquí. Y justo me da aquí, miren, donde yo terminé. Entonces desde aquí voy a iniciar y me voy a enganchar justo en este último punto. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 15 puntos de esta pierna, uniéndole así. Voy a aprovechar y perder esta hebra también. Voy a ir haciendo así. Hice una cadena, ¿no? Y luego ya me uní. Entonces yo me voy a ingresar. Déjenme encogerle bonito porque se me zafó. Ya. Entonces voy a sostener esto aquí. Y voy a hacer el primer puntito. Miren. De la siguiente pierna hago 1, miren, 2 y vamos perdiendo esta hebra de aquí, 2, 3, voy a tejer los 15 puntos, 4, y 15, ¿no? Y 15 puntos que hice de la pierna. Ahora voy a tejer el punto que está de la cadena. ¿Recuerdan que hicimos 9 puntos, luego hicimos una cadena y luego nos unimos con la pierna? Esa cadenita, miren, se la ve aquí, justamente aquí. Entonces yo voy a coger así, miren, está así. Y donde se ve la cadenita, me voy a pinchar aquí. Y voy a sacar un punto ahí en esa cadena. Ahora me voy a pasar a la pierna, a la primera pierna que iniciamos y voy a tejer estos 6 puntos que me faltan tejer, porque recuerden que iniciamos tejiendo 9 puntos, ¿no es cierto? Tejimos 9 puntos, ¿ya? Luego hicimos una cadena, luego tejimos los 15 puntos y si la pierna tiene 15 puntos y yo tejí 9, me faltarían 6 tejer, ¿no es cierto? Entonces nos vamos tejiendo así estos 6 puntos, 2 y 6, ¿no? 6 puntitos. Miren, aquí hice este y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Entonces, miren, aquí ya hemos unido esta parte. Miren, nos quedan igualitas las piernas, ¿no? Ahora continuamos. Vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer nuevamente estos 9 puntos que yo tejí al inicio. No, voy a irme tejiendo 9 puntos bajos. 1 y 9. Entonces yo aquí me voy a topar con la
el otro lado de la cadenita que hicimos y ahí voy a hacer un punto. Y ahora me voy normalmente tejiendo aquí todos estos puntos que me hace falta tejer, ¿no? En total aquí pues a mí me tienen que salir, aquí serían 15 puntos, 16, sería 22 puntos que debo tejer, ¿no? 15 de aquí más 1, 16 y más 6 de acá serían 22 puntos hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer estos puntos que me faltaban tejer, los 22 puntos. Y hasta ahí tendríamos ya 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. 1, 15 y vamos a hacer una disminución. Y luego nos vamos normalmente tejiendo estos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos que nos debe salir. 1 y 5 puntos. Listo, y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Listo, ¿no? Hasta ahí tendríamos, como les dije, 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 30 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltitas de altura. Miren, mientras van ustedes tejiendo, van a ir cerrando ya. Perdón, cerrando, van a ir rellenando, quiero decir, cerrando, dijo. Bueno, ahorita vamos a continuar y vamos a hacer 10 puntos bajos. Ya hice 1, vamos, 2 y 10 puntos y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos bajos y voy a hacer una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos. Miren, y hasta ahí tendríamos ya 28 puntos. Listo, entonces como tenemos 28 puntos vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y le voy a tejer ese puntito que me sobra normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de 25 puntos. No se olviden de ir rellenando. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Miren, así nos está quedando la unión. Ahora sí vamos a unir ya los brazos, ¿no? Vamos a iniciar con la unión de brazos. Entonces aquí sí les quiero explicar muy detenidamente cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces miren, aquí pues yo terminé aquí de hacer mis 5 vueltas de altura. Entonces yo voy a quitar aquí el marcador y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a aplastar así la figura, ¿no? Para yo sacar 2 puntos de aquí, voy a señalar 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado, ¿ya? Entonces voy a coger 2 puntos de este lado, que serían este y este, miren estos dos, ¿no? Entonces voy a poner incluso el marcador aquí, este de aquí. Entonces yo voy a zafar estos puntos, voy a zafar hasta llegar aquí, miren, 1 y donde puse el marcador también le zafo, ¿ya? Porque son los 2 puntitos que yo voy a unir en el brazo, ¿ya? Entonces estos son los puntitos que voy a unir del lado de acá, miren que saqué, y de igual forma voy a ver los 2 puntitos del lado de acá, miren, serían este de aquí. Entonces yo ya tendría que empezar a unir el otro brazo, le voy a poner aquí el marcador solo para señalar dónde voy a unir ya los otros 2 puntos, ¿ya? Miren, es así, están aquí los 2 puntitos y acá también los otros 2 puntitos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, por eso ustedes háganle así y miren hasta dónde tienen que zafar. Por eso no les doy un número de puntos que zafen, porque como les he explicado, la tensión al tejer es distinta. Entonces, bueno, ya una vez que yo me ubiqué aquí, voy a coger un brazo, miren,
Siempre el pulgar tiene que quedar aquí hacia arriba, no así, ni diré ni hacia abajo, sino hacia arriba, así. Así le vamos a hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplastamos de igual forma, miren, este es el pulgar, aplastamos así, ¿no? Entonces, como esto va así, vamos a coger 2 puntitos de esta parte de aquí, 2 puntitos para unir con 2 puntitos del cuerpo, ¿ya? Entonces, yo me voy a introducir así y voy a tomar este punto de aquí, uno así, y voy a tejer con el punto del cuerpo, así, miren, de esta manera. Voy a hacer uno y aquí le voy a poner un separador. De ser posible, el separador póngala en de otro color al otro separador que está puesto, que solo este separador es para indicar dónde vamos a unir los otros bracitos. El otro bracito, perdón. Ya, entonces aquí es el inicio de vuelta. Este es el nuevo inicio de vuelta. Entonces ya hice un punto. Cojo otra vez de adentro hacia afuera el punto del brazo y luego el punto del cuerpo. Y miren, 1, 2. 2 puntos hice, uniendo el cuerpo y el brazo. Ahora me voy a ir tejiendo ahora los puntos que sean necesarios hasta llegar a donde puse la señal, que serían, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos. Entonces ya hice 1, vamos, 2 y 11. Miren, ya llegué hasta un punto antes donde está el marcador. Saco ese marcador porque ya no lo voy a utilizar, solo era para señalar. Y hago lo mismo, miren, el pulgar debe estar hacia arriba. Aplasto así y cojo los 2 puntitos del lado de acá. Entonces voy a coger aquí un punto. Déjenme ubicar así. Y cojo un punto del cuerpo y saco un punto, miren. Cojo otro punto del brazo, déjenme coger otro puntito del brazo y otro puntito del cuerpo. Así, miren, de esta manera, ¿no? Un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y ahora me voy tejiendo estos 10 puntos bajos que me sobran del cuerpo, que serían en total 10. Voy a tejer 10 puntos bajos hasta el fin, hasta donde está el marcador, hasta antes del marcador. Listo, ¿no? Ya terminamos, miren, estaría ahí unido así de esta manera, nos quedaría muy parejito, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, recuerden, verán, aquí recuerden que nosotros en los brazos tenemos 8 puntos, pero como ya tejimos 2 con el cuerpo y el brazo, nos quedarían 6 puntos aquí adicionales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos 6 puntos de cada brazo, serían 12 puntos, ¿no es cierto? Más 11 puntos de aquí y más 10 puntos de acá atrás de la espalda. En total tenemos 33 puntos, ¿no? Tenemos 33 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir tejiendo en estos puntos de aquí del cuerpo y con la parte de acá, los 6 puntos, vamos a hacer este patrón. Vamos a hacer una disminución y vamos a ir cogiendo los puntos del brazo. Ya, entonces voy a iniciar haciendo una disminución, que sería, a ver, déjenme ver, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, y ya, son 6, ya. Entonces voy a coger y voy a hacer una disminución en los puntos solo del brazo. Miren, una disminución. Y voy a poner mi separador de vueltas y voy a hacer luego 2 puntos, 1 y 2 puntos, ya, y nuevamente voy a repetir una disminución. Cojo un punto del brazo, que sería este de aquí, una disminución, vamos a coger un puntito del brazo. Vamos a hacer una disminución con un punto del brazo y acá miren el otro punto del brazo, porque son 6 puntos que tiene el brazo. Vamos a coger así, sacamos y hacemos la disminución. Miren, hicimos de nuevo una disminución. Ahora vamos a tejer acá, cogiendo acá. Ahora nos toca el cuerpo. Ahora nos tocaría 2 puntos, 1 y 2 puntos. Miren.
Entonces estamos haciendo el patrón aquí. Les hice así para que vean cómo se teje en el brazo. Entonces hicimos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos. Este patrón de una disminución y 2 puntos bajos yo lo voy a ir repitiendo todo alrededor. Cojo lo del brazo, me paso así hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese punto lo tejo normalmente, ¿no? Entonces acá les repito y así seguimos haciendo, y aquí aprovechamos para perder esta hebra. Ahora me tocaría hacer la disminución. Recuerden que estoy haciendo una disminución y 2 puntos bajos. Ya me tocaría hacer 1 y 2 puntos. Y cuando yo llegue al brazo acá, termine de tejer los puntos del cuerpo y me toque el brazo, hago tal cual como hice acá. Recuerden, una disminución, 2 puntos bajos, todo alrededor de la vuelta. Al final me sobra un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren. Terminé de hacer toda esa vuelta. Lo que quiero que se fijen es que, miren, debe quedarles así, ¿no? Miren, los brazos parejitos los brazos, ¿no? Miren, queda así. Entonces, bueno, vayan rellenando. Si ustedes aquí, yo los brazos no los voy a rellenar, pero si ustedes quieren rellenarle un poquito, lo pueden hacer. O también pueden poner limpiapipas. No sé cómo se llama en otros países, pero aquí en el Ecuador se llama limpiapipas. Son unos como alambrecitos muy delgaditos que vienen como forrado como pelucita. Entonces se ve muy suavecito, entonces lo pueden meter para que sus brazos sean más flexibles o se pongan en la posición que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces hasta aquí tenemos 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. No se olviden de ir rellenando mientras van cerrando, no se olviden, ¿ya? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 19 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la vuelta de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 13 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 10 puntos. Y ahora lo que vamos a tejer es vueltas de altura. O sea, vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 10 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 6 vueltas de altura de 10 puntos. Entonces aquí simplemente voy a acortar. No voy a dejar hebra porque lo voy a unir de esta siguiente manera. Miren, esta hebrita incluso la voy a pasar para atrás del tejido y la voy a meter acá. Este cuello yo no lo voy a rellenar porque voy a hacer lo siguiente. Miren, ya le metí todo esto aquí. Entonces voy a meterle bien que se vaya para abajo esa hebra porque no quiero que me estorbe, ¿no? Lo que voy a hacer, miren, ustedes van a calentar la pistola de silicona. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir silicona caliente dentro de aquí. Entonces le vamos a poner así y vamos a hacer presión. Miren. Vamos a presionar que se vaya llenando. Se va a ir llenando toda esta parte, miren, de aquí. Entonces va a ir bajando, como hago, le tengo así, hecho aquí presión. La silicona va a ir bajando hasta acá un poquito, miren, hasta acá. Y miren, ya se llenó todito. Quiero que le vean cómo queda hasta el borde. Entonces nosotros le vamos a tener así rectito, paradito, hasta que esto se seque bien. Entonces esto más o menos como le hacemos presión, baja hasta acá un poco la silicona por dentro. Miren así. Entonces vamos a esperar que esto se seque. Y listo, miren aquí ya se me secó. Miren, ya está durito. Incluso está duro un poquito aquí, que se había bajado hasta acá. Entonces esto simplemente yo pues le voy aquí, tiene que estar un huequito abierto y le voy a meter aquí. Mire, se le mete así y nos quedaría así, miren la cabecita. Ya, ¿saben lo que me equivoqué algo? De cortar la hebrita de esconderle la hebrita del cuello, porque con esa hebrita le insertamos la aguja y le podemos sacar para que se quede asegurada. Le voy a hacer así, miren.
Voy a coger un poquito de hebra que tengo. Ay, no sé por qué me equivoqué. Voy a coger un poquito de hebra y simplemente, pero sí hay solución. Miren, simplemente nos pasamos, cogemos un puntito de aquí. Así. Y cogemos otro puntito de por acá. Del otro extremo. Está como durito por lo que está con la silicona. ¿Ya? Y también si quieren nos volvemos a pasar por aquí donde al inicio. Ya, simplemente es como para que esta hebra nos ayude a jalar, nada más. Más que, o sea, sí entra así, pero quiero que luego se quede firme, ¿ya? Entonces nos vamos a ingresar aquí y vamos a salir por aquí donde está el anillo mágico, miren. Por donde está el anillo mágico de donde iniciamos. Es simplemente como para dirigirle, ¿ya? Entonces una vez que hagan esto así, ahí sí le metemos como estábamos metiéndole, miren. Ya, ¿no es cierto? Y ahí nos queda firme. Entonces, recuerden que este es el derecho. Los cachetitos, miren la carita, es el derecho. Le vamos a dejar solo como que así nada más. Una fila que se vea de los 10 puntos que hicimos de las filas, ¿ya? Simplemente así. Cuando ya le tenemos ahí fijo donde va a quedar, simplemente aquí cogemos un poquito de estambre y vamos a hacer un nudito para que quede sujeta la cabecita. Ya, y de aquí nos metemos por aquí mismo y vamos a salir por cualquier otro lado. Miren, entonces aquí ya nos queda así firme la cabecita. Esta hebra la voy a cortar. Ya, y miren, así nos queda. Nos quedaría ya la figura fija, ¿no? Incluso se puede mover así la cabecita a los lados, si es que quieren dar otra expresión, pero no se va a salir, miren, ¿ya? Entonces así nos quedaría, miren, este cuerpo base. Espero que les haya gustado este tutorial. Les voy a hacer un tutorial también de un cuerpo base. Me basé en este para hacer uno más grande, más o menos mide 40 centímetros. Este de aquí, como les dije, mide entre 18 y 19 centímetros, ¿no? Entonces ya nos serviría como para hacer cualquier personalizado que nos pidan. Pues así nos hacen en nuestros pedidos y a veces no sabemos qué cuerpo hacerle. Pero si tenemos ya un cuerpo base, pues le podemos simplemente montar la ropita que la persona esté puesto, ya sea una falda, vestido, jean, lo que sea. Si es que les piden, miren, de más o menos de esta medida, pues ustedes ya la tendrían, miren. Entonces también les voy a hacer, como les digo, la versión más grande, que sería de 40 centímetros. Les voy a hacer en el próximo tutorial. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un mensajito, de dejarnos un like también, porque así nos ayudan a seguir creando contenido exclusivamente para ustedes y gratis, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias por ver este video. No se olviden de hacer ejercicios en sus manos, pausas activas y también de echarse mucha cremita porque se reseca mucho las manos con el roce del estambre. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, les mando un enorme abrazo y un beso. Cuídense muchísimo. Bye bye.